Hola, ¿qué tal, compañero? Nosotros somos el equipo número 2. Está conformado por mi compañero Jesús Antonio, Uriel Martínez, Helmut Hugo y su servidora Andrea Loyola. Empezaremos con las generalidades, el OPAN real e ideal. Un amplificador operacional ideal y real, comúnmente abreviado A.O o P-AMP u OPAM, es un circuito electrónico el que normalmente se presenta como un circuito integrado, que tiene dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor G, que quiere decir ganancia. El A.O ideal tiene una ganancia infinita, una impedancia de entrada infinita, un ancho de banda también infinito, una impedancia de salida nula, un tiempo de respuesta nulo y ningún ruido. Como la impedancia de entrada es infinita, también se dice que las corrientes de entrada son cero. Bueno, a continuación se presenta una imagen del símbolo de un amplificador, donde podemos ver el voltaje inversor y no inversor. También podemos ver las dos corrientes que entran al amplificador operacional y el voltaje de salida. Características del OPAM ideal y real. El primero es el parámetro de la impedancia de entrada, la impedancia de salida, y bueno, para la impedancia de entrada el valor ideal es infinito y el real es de 10 teraohms. El parámetro de la impedancia de salida es 0 en un valor ideal, mientras que uno real es de 100 ohms. Y así con los otros parámetros, como lo es el ancho de banda y la ganancia, ¿no? Esto se puede ver analizando el modelo del amplificador operacional. Como podemos observar, el voltaje, tenemos un voltaje inversor y no inversor, y los voltajes de polarización, que es el voltaje S más y el S menos. Bueno, tenemos una resistencia de entrada que genera un voltaje de entrada también y a su vez una corriente, una resistencia de salida y una fuente dependiente del voltaje de entrada y de la ganancia del amplificador operacional. De hecho, estos son parámetros importantes para sacar las ecuaciones de diversas configuraciones del amplificador operacional, como lo puede ser el de ganancia, el sumador, el, el amplificador que es realimentado, etcétera. Se necesitan sacar diversas ecuaciones que dependen, de hecho, del voltaje inversor y no inversor y de la impedancia de entrada, porque recordemos que, bueno, el voltaje no inversor menos el inversor sería igual al voltaje de la impedancia de entrada, o sea, el voltaje por el Rin. Al final, continuando con la ecuación, podemos decir que idealmente el voltaje no inversor es igual al voltaje inversor, ¿no? Y obtenemos las dos ecuaciones prioritarias para sacar demás ecuaciones de configuración del amplificador operacional, como que la corriente I1 o la que entra en la parte inversora sería igual a la corriente I2, que a su vez sería igual a cero, ¿no? Y el voltaje no inversor, como ya lo dije, sería igual al, el no inversor al inversor. Ok, continuando con la exposición, ahora tenemos lo que es unas características del amplificador operacional ideal en forma de lista. Lo primero que tenemos es que la tensión de desequilibrio de entrada es cero. Y a continuación también que el infinito rango de tensión disponible en la salida. Esto quiere decir que en la salida podemos tener, independientemente de la ganancia, cualquier voltaje que nosotros querramos de forma infinita. Después dice que infinito ancho de banda con desplazamiento de fase cero. Esto quiere decir que podemos trabajar idealmente con el amplificador operacional en cualquier frecuencia y que esta señal de salida nunca va a ser desplazada en fase. Rapidez de variación de tensión infinita. Esto quiere decir que, bueno, cuando exponemos un circuito a lo que es el escalón, siempre tiene un tiempo de retardo en respuesta. Entonces, lo que quiere decir en este apartado es que
En un amplificador operacional ideal no se va a tener la diferencia de tiempo, sino que la respuesta va a ser inmediata, lo cual pues es idealizado. Después tenemos una infinita ganancia de lazo abierto. Y esto va un poco unado a la primera parte y quiere decir que nosotros podemos tener ganancia, bueno, un factor de ganancia pues infinito. Después dice que infinita resistencia a la entrada. Esto se idealiza ya que no es así, pero se busca que cuando se pone un voltaje a la entrada, este voltaje sea absorbido en su totalidad por el op-amp y por eso se busca que sea infinita o bueno, en el caso ideal infinita. Y la corriente de entrada es cero. Esto tiene que ver con la resistencia de entrada que es infinita porque pues a resistencia infinita, corriente cero. Ok, ahora tenemos lo que es el amplificador operacional real y sus características en forma de lista. Para empezar, tenemos que la ganancia de lazo abierto para una corriente continua va desde 100,000 hasta 1,000,000. Después tenemos que la resistencia de entrada es finita, que no es infinita como en el caso ideal. Y esta es desde 0.3 megas hasta, bueno, hasta más adelante, hasta todos los valores que se puedan alcanzar de forma comercial. Eh, como dije, esto es para que el op-amp absorba el mayor voltaje a la entrada. Después tenemos que la resistencia de salida no es cero. Y bueno, se busca que idealmente sea cero, pero no puede ser cero, porque sabemos que eso no puede ser, sería un corto. Entonces, se busca que sea lo más bajo posible esto para que el voltaje de salida sea absorbido por nosotros, por el circuito que vayamos a ocupar. Después tenemos que la corriente de entrada no es cero, generalmente es de 10 nanoamperes en circuitos de tecnología bipolar. Y bueno, esto tiene que ver con que la corriente no es, la impedancia de entrada no es infinita, sino que es finita y pues por ende tiene que haber una corriente por ahí. Después tenemos lo que rechazo de modo común no infinito, aunque grande en algunos casos es de 80 o 95 decibeles. Después de rechazo de fuente de alimentación no infinito y características afectadas por temperatura de operación. Y como sabemos, pues cualquier circuito es afectado por la temperatura. Y por lo general estas características vienen especificadas en las hojas de datos y cada modelo pues es diferente, entonces estas se deben de consultar en las hojas de datos. Después derivada de características debido a envejecimiento del dispositivo. Como sabemos, todos los aparatos electrónicos y circuitos están expuestos a un desgaste. Entonces, eso no se toma en cuenta en el amplificador ideal, pero en el real sí. Después tenemos un ancho de banda finito, limitado por el propósito de diseño o por características de los materiales. Como dije, hay un retraso en la respuesta y aparte, cuando se le trabaja a una alta frecuencia, por lo general los op-amp no tienen una respuesta a estas frecuencias. Entonces, con esta característica incluso tenemos que el op-amp puede servir como un filtro pasabajos. Ok, esta fue nuestra presentación y espero que les haya gustado.